Hola, buenas tardes con todos. A mí también me tocó exponer el libro de Mentalidad Humana, el capítulo 5, el construccionismo social y las prácticas colaborativas y dialógicas. Bueno, en la primera diapositiva vamos conversando un poco acerca de lo que nos muestra el autor, ¿no? Y nos dice que todo lo que somos, hacemos, todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestro interior, es construido a través de palabras, ¿no? Pero no es del todo verdadero. Y hay muchos que han intentado, digamos, explicar lo que nosotros llamamos nuestra supuesta realidad, como por ejemplo desde el área de la genética, ¿no? Y otras supuestas teorías, pero sin embargo no es suficiente para explicar o justificar, por ejemplo, la ansiedad, el alcoholismo y la depresión. Aquí el autor afirma que por ningún lado los seres humanos disponen de tipos esenciales, internos, ¿no? Personales, psicológicos, que nos haga pensar o actuar de una manera determinada. Manifiesta que no hay una historia prescrita ni proscrita que diga cómo nosotros debemos ser. Es más bien que lo esencial se mantiene, digamos, en esa interacción que tenemos con las otras personas. Y es que como seres humanos constantemente estamos construyendo diálogos, ¿no? A la que nosotras llamamos realidad. Y allá afuera creamos todo un mundo encuadrado de diálogos, utilizando un lenguaje normal, natural, un lenguaje de ciencia, de religión, etcétera. Y vamos adquiriendo cosas culturales que nos satisfacen o que nos son de utilidad. Más adelante hablamos también de qué no es el construccionismo social. Nos dice que este no es una escuela ni una corriente de opinión. Esta es más bien considerada como una metateoría que se ocupa de estudiar ideas, hipótesis de diversos campos de la ciencia, de la lingüística, la filosofía, la historia, etcétera, ¿no? Y que trata de ver las cosas más allá de una simple mentalidad, con una mirada crítica, apropiándose de cosas que les sirven y que les son de utilidad. Aquí no utilizan una metodología ni forma de pensamiento positivista, ni dominantes, ¿no? No tienen ningún interés en obligar o imponer sus ideas a nadie, lo dejan a libertad. No tienen ningún interés por el dominio poder, ni ser como, digamos, una epistemología mayoritaria, como las normas APA o la Organización Mundial de la Salud. Tampoco es una secta, no niega absolutamente la subjetividad, la entiende más bien como un proceso, ya que todos nosotros tenemos diferentes autopercepciones de las personas. Lo que sí, digamos, está en contra es de la individualidad. Y tampoco habla de enfermedades mentales, de enfermedades patológicas, etiquetas, más bien prefiere utilizar el término de personas que sufren. No considera las disciplinas que hacen, digamos, estos marcos conceptuales como el DSM, el CIE-10, la Organización Mundial de la Salud. El autor manifiesta más bien de que no hay una esencia, una personalidad, más bien sería como una sustancia, ¿no? Que tenemos sentido, acción y que interaccionamos con las demás personas y con lo que construimos con nuestras realidades a través de nuestros diálogos y que esto no se mantiene inmóvil. Por ejemplo, más adelante hablamos también acerca de cambio, transformaciones y evoluciones. Como decía, esto no se mantiene inmóvil, sino este tiene un carácter que es valioso de acuerdo al significado de la interacción de la persona, que los seres humanos no somos iguales a nosotros mismos, nunca, y no estamos, digamos, con una identidad monolítica, ¿no? Y no somos perdurables, esto va cambiando. Y de eso se trata el objetivo de toda interacción terapéutica, que suceda un cambio a nivel de ideas, de pensamientos, de mentalidades, de condiciones sociales. Más adelante vemos la mirada hacia una teoría, donde hay muchas ciencias, muchas disciplinas que han tratado de explicar como el contexto de nuestra realidad, de por qué nos pasan ciertas cosas, por qué tenemos ciertos pensamientos, por qué tanto abarca en nuestro supuesto inconsciente y las cosas que tenemos guardados, ¿no? Y es que en realidad surgen, digamos, más y más teorías acerca de investigaciones, pero que estas muestran estar un poco vacías y los investigadores reconocen que tienen limitaciones acerca de eso. Pero siempre hay títulos novedosos como la homosexualidad es genética, o hay pastillas para la depresión, o ya se descubrió estas pastillas para el alcoholismo, ¿no? Y muchas veces eso se mantiene por tratar de encuadrar en un marco, en un perfil profesional en cuanto a las investigaciones. Entonces, vemos más adelante. Si hablamos de conceptos, hablamos de significados, ¿quiénes serán conocedores de ese significado? Pues nos dice que nosotros somos los conocedores de ese significado,
¿no? Que cada uno de nosotros puede transformar esas supuestas realidades y cosas que no nos gustan, ya que ese cambio, digamos, no sucede cuando alguien nos dice, tienes que hacer esto, más bien que eso se da a través de un diálogo, de una charla, de una conversación que te invite a pensar de una manera diferente, de una manera clara, concreta. Sin embargo, todos esos pensamientos que nosotros adquirimos, lo hacemos a través de costumbres, de nuestra cultura, que vamos manifestando día a día y nos sentimos como empaquetados a esa realidad de la cultura y digamos que nos hacen creer que todo tiene un origen, que todo está predeterminado y que nosotros estamos predispuestos a actuar de una manera ya parametrada, ¿no? Pero sin embargo, si nos salimos del curso de esa determinación, podemos acercarnos, digamos, a un plano implícito, como veremos más adelante. Hablar de ese plano implícito no significa que porque no se vea, no está. Sí está presente, digamos, pero está insignificado a lo que cada uno de nosotros piensa o conoce como su realidad. Y es a lo que ellos denominan recursos, ¿no? Que a través de herramientas van abriendo esos espacios, esos canales para poder interactuar de manera diferente. Entonces, ¿cuál será la función de un psicólogo, de un terapeuta? Nos dice que será la de colaborar con las personas, con los grupos, con las comunidades, acerca de la búsqueda de esos recursos implícitos. Ojo, no inconsciente, sino culturales y sociales, ¿no? Que permitan llevarnos mejor, digamos, con esa tristeza, con ese enojo, con esa ansiedad, y que nos permita así adquirir nuevos recursos sociales. Aquí el autor nos habla de un caso de Carla. Carla tenía 5 años siendo medicada, ¿no? Y decía la mamá, desde que llegaron a terapia, fue diagnosticada y desde ahí, cada que va, la medican y se va a su casa. Nunca tuvo una conversación, ¿no? Y cuando conversa con el terapeuta, el autor del libro, nos dice de que Carla comenta que tenía un ángel que se le regaló, un muñeco, y que solo se portaba mal, hacía berrinches, gritaba a su mamá, botaba las cosas cuando el ángel se lo permitía. De lo contrario, no hacía ese tipo de conductas. Y también que cuando lo hacía, se iba a un altar de una virgen que tenía para pedir perdón a su mamá y también pedirle perdón a Dios y a la Virgen. El terapeuta aquí se da cuenta de un recurso potencial que tiene mucho que ver con la cultura, cosa que él habla como que se le ha quitado el derecho de hablar, de expresar ese significado, de cuál es el significado, cuál es su realidad en medio de este contexto, lo que ella denomina, digamos, esa realidad. Entonces aquí hablamos de la psicología práctica, de la especulación, la conceptualización y el cuidado, ¿no? La especulación nos dice que es hablar, es dialogar, sin limitaciones, de lo que pueda pasar, pueda suceder, pero no es como cualquier diálogo, tiene que ser un diálogo reflexivo que invite a extraer todos esos recursos que van a ser necesarios para poder trabajarlos, ¿no? Lo sacamos como de un plano subjetivo y lo llevamos a un plano social, a un plano racional, y que a través de esa especulación podemos conceptualizar todos esos procesos. Y esos conceptos muchas veces suelen ser nuevos, suelen ser simbólicos, y que si hay un objetivo en la práctica psicológica es el cuidado, ¿no? Y el cuidado se ve repartido entre quienes están generando la conducta, sus grupos de apoyo, su familia nuclear y quienes puedan extender la mano. Más adelante vemos también un especial acerca de la autora Anderson, que nos habla de las prácticas colaborativas y también dialógicas. La autora propone de que el uso del lenguaje es la conversación, la que lleva, digamos, a poner estos tipos de límites de trastornos psicológicos, pero que a la vez el mismo lenguaje puede ser capaz y posible de una reconstrucción, de una mirada totalmente diferente, de crear herramientas. Y es posible que este lenguaje implica ese cambio. Si abandonáramos todos los esfuerzos por tratar de explicar la realidad mental, la enfermedad mental, y nos centraríamos en ese lenguaje que podemos utilizar, podríamos convertir esa conversación que dice que no se da individualmente, o sea, terapeuta, paciente, sino que se da a través, como en el medio, en esa conversación que hay entre ambas partes, en esa conversación que va surgiendo y va permitiendo
que la práctica construccionista se oriente hacia significados totalmente diferentes. Más adelante vemos también la magia de una conversación a través de Sara Olivares. Aquí el autor nos muestra otra experiencia con Sara Olivares, quien era su vecina, y le hizo una pregunta un poco sorprendente para el autor cuando estaban conversando y le dice, ¿y usted como terapeuta habla en consulta? Y él se queda sorprendido, ¿no? Y resulta que Sara, cuando iba a terapia con su hija, llegaba y el terapeuta era como que, ya, ¿qué pasó? Cuéntenme. Y ellas eran muy tímidas, ¿no? Era como que sí, bien, ya, medicaba y se iba. O si no, que pasó que comentó Sara de que se le había confundido con otro paciente, había agarrado el historial de otro paciente, ¿no? Y entonces ella estaba acostumbrada a esto. Y cuando el autor le empieza a hacer una serie de preguntas totalmente diferentes, cambió la perspectiva de Sara. En un primera instancia, cuando le preguntó qué cualidades veía en su hija, ella no pudo responder. No pudo responder. Y aquí nos dice que la magia de esa conversación es que fluya, no una conversación cualquiera, como decíamos, es una conversación que se muestra con interés, con franqueza acerca de lo que está pasando en la conversación. Así, por ejemplo, hablamos de los rizomas mexicanos, que según el autor en 2015 acá, dice que no se trata de buscar soluciones a los problemas, sino de mirar la problematización de un fenómeno. ¿Cómo podemos comprender este fenómeno? ¿Cómo podemos comprender la complejidad y sus múltiples realidades de este fenómeno? ¿Cómo podemos verlo de una manera diferente? Y el autor decía, no trato de curar lo que yo intento hacer es que haya nuevas posibilidades de interacción entre Sara y su hija. Y ese tipo de conversación, de diálogo abierto diferente, con preguntas, hizo que en la siguiente conversación Sara pudiera reconocer cualidades de su hija que nunca antes había reconocido, y era porque no se había permitido, como con Carla, expresar ese significado de su realidad. Más adelante, también ya para finalizar, nos habla de que nos dice, quiero hacer cosas extraordinarias, que esto nos lleve un poco a la reflexión a nosotros como profesionales acerca de lo que estamos viendo, ¿no? No encuadrarnos, no parametrarnos con cosas establecidas, digamos, por algunas teorías, sino que podamos ampliar ese campo, esa reflexión, esa mira a nuevas opciones, a nuevas oportunidades a través de estos diálogos, a través de esas preguntas que muestren ese interés genuino por la conversación, ¿no? Y nos dice que aquí también se utiliza equipos de reflexión. Para los equipos de reflexión se suelen utilizar a familia nuclear, a personas importantes del trabajo, los amigos y todos los que puedan intervenir y puedan participar, digamos, para levantar, ¿no? O contribuir al apoyo de esa búsqueda de recursos en la persona. Aquí el equipo reflexivo dialoga brevemente con el terapeuta, no en presencia de todos los consultantes. Y finalmente, este abre un diálogo para que todas las personas puedan participar, ¿no? La idea es que esto sea de utilidad y pueda generar espacios de conversaciones que sean diferentes, que permita esa expresión de palabra, que no se le quite la expresión de significado de realidad. Y nos habla aquí también de un caso de familia que tuvieron, que la primera vez que hicieron esto no hubo participación, no hubo diálogo, porque no estaban acostumbrados a conversar, a expresar sus diferentes realidades, sus conceptos, ¿no? Y les dejó una tarea de que sí se pueden ellos en su casa sentar y tratar de tener estas conversaciones. Y en instancia le dijeron que no, que eso era imposible, que no podía pasar eso. Y posteriormente, en la siguiente sesión, como se dieron cuenta de que realmente había sido útil a pesar de su rechazo, volvieron a hacer lo mismo. Y que para este entonces surgieron una que otras ideas y procuraron ese cambio. No procuraron esa conversación y se iba demostrando esa utilidad de que ese espacio de conversación genere expresar lo que el autor llama se mantiene oculto, se mantiene cerrado por los parámetros que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Algunas preguntas o cosas que quieran comentarlo, me lo van haciendo después del video. Gracias.